¿Qué pasaría si te dijera que la historia que crees conocer de Miriam es solo la punta del iceberg? ¿Y si su voz fue más que un simple cántico, una fuerza capaz de doblegar imperios y desatar el poder divino de maneras que la historia oficial, la que leemos en los púlpitos, ha temido revelar? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar sobre Miriam, la profetisa que lideró con cánticos de victoria, fue su voz más poderosa que cualquier ejército, no es la versión infantilizada que todo el mundo conoce. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, una epopeya silenciada, llena de hechos tan impactantes y trascendentales que nadie se ha atrevido a narrar hasta ahora. En los canales del tiempo, cuando la opresión faraónica estrangulaba las esperanzas de un pueblo, nació una niña que, sin saberlo, llevaría en su esencia el eco de la libertad. Su nombre era Miriam, y desde el albor de su existencia, la sombra de la esclavitud egipcia se cernía sobre su familia. Pero no era una sombra cualquiera, era una oscuridad que exigía la vida de cada varón hebreo recién nacido, una ley cruel impuesta por un faraón paranoico. En medio de este horror, una madre desesperada, Jocabe, tejió una cesta de juncos, la cubrió con brea y asfalto, y depositó en ella a su tercer hijo, un bebé que, en el destino de Dios, se convertiría en el libertador de Israel. Y allí, observando cada movimiento, con el corazón en un puño y una intuición que iba más allá de sus tiernos años, estaba Miriam. Apenas una niña, pero ya una guardiana, una centinela con la mirada fija en el río Nilo, sabiendo que el destino de su pequeño hermano Moisés dependía de la misericordia de las aguas y de una intervención divina. Este no fue un acto de simple curiosidad infantil. Lo que la Biblia apenas insinúa es que Miriam, incluso a esa corta edad, poseía una sensibilidad espiritual aguda, una conexión con lo trascendente que le permitía percibir los hilos invisibles del plan divino. No era solo la hermana mayor, era la primera profetisa registrada en la historia de Israel, un título que a menudo se minimiza o se ignora por completo. Su paciencia en la ribera del Nilo no era pasividad, sino una espera activa, una fe inquebrantable en que algo extraordinario ocurriría. Y cuando la princesa egipcia descubrió la cesta, la audacia de Miriam se manifestó. Con una astucia que solo el instinto de supervivencia y una fe profunda pueden otorgar, se acercó a la realeza, una niña hebrea ante la omnipotencia faraónica, y ofreció buscar una nodriza. Lo que siguió fue un milagro velado, su propia madre amamantando al futuro libertador bajo el amparo del palacio que buscaba aniquilarlo. Miriam no solo salvó a su hermano, orquestó un plan divino, un acto de resistencia silencioso pero monumental que sentó las bases para la liberación de su pueblo. Pero la historia de Miriam no se detuvo en las aguas del Nilo. Mientras Moisés crecía en la corte egipcia, Miriam, junto a su otro hermano Aarón, permaneció entre los esclavos, viviendo en carne propia el látigo del opresor, el hedor del barro y la desesperación de su gente. Ella fue testigo de la crueldad, del clamor de los hebreos al cielo, y cada lamento se grabó en su alma, forjando su carácter y alimentando su llamado profético. Lo que muchos no comprenden es que el liderazgo de Miriam no surgió de la nada, fue forjado en el crisol del sufrimiento compartido, en la resiliencia de un pueblo que se negaba a ser quebrado. Su presencia entre ellos, su capacidad de infundir esperanza con una palabra, con una mirada, con un cántico apenas susurrado en la oscuridad de la noche, fue tan vital como las plagas que luego azotarían Egipto. Ella era la voz de la fe cuando la fe era un lujo inalcanzable, la luz en la oscuridad del cautiverio. El momento culminante de su profecía llegaría mucho después, cuando Moisés regresara con el mensaje divino y Aarón se convirtiera en su vocero. Pero Miriam ya había estado allí, preparando el terreno espiritual, manteniendo viva la llama de la promesa en los corazones de su gente. Cuando el Mar Rojo se abrió en dos, revelando un camino seco hacia la libertad, la escena fue de asombro y terror. Los israelitas cruzaron, y detrás de ellos, las aguas se cerraron sobre el ejército egipcio, aniquilando la amenaza faraónica de una vez por todas. Fue en ese instante trascendental, con la arena mojada bajo sus pies y la brisa marina cargada del aliento de Dios, que Miriam tomó un pandero. Pero no fue un simple instrumento musical, fue un símbolo de la victoria, un eco de la voz de Dios. Lo que la Biblia narra como un cántico de victoria en Éxodo 15, fue en realidad una efusión profética, una alabanza que no solo celebró el pasado,
sino que proclamó el futuro de Israel. Su voz, unida a la de las mujeres, se elevó no como un mero coro, sino como una declaración de guerra espiritual contra toda adversidad. ¿Fue su voz más poderosa que cualquier ejército? En ese momento, sin duda, sí. Fue la voz que validó el milagro, la voz que selló la victoria, la voz que inspiró a una nación entera a creer en lo imposible. Y esto, mis amigos, es solo el comienzo de la verdadera historia de Miriam, una historia que nos lleva a cuestionar los límites del poder y la fe. Si esta historia de Miriam te está impactando tanto como a nosotros, y estás descubriendo detalles que jamás imaginaste, entonces es el momento perfecto para darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. No te quedes solo con la versión superficial de la Biblia, aquí profundizamos en cada personaje, en cada evento, y te mostramos las facetas más épicas, complejas y humanas de estas narrativas milenarias. Si te apasiona desentrañar los misterios de la fe, entender el verdadero significado detrás de cada versículo y descubrir historias que te volarán la mente, este es tu lugar. No solo hablamos de Miriam, exploramos todos los temas de la Biblia, desde los héroes más conocidos hasta las figuras más enigmáticas, siempre con un enfoque que te hará ver la palabra de Dios con ojos nuevos. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación sobre Miriam, y su relación con eventos que la Biblia apenas susurra, es absolutamente imperdible. El entusiasmo de Miriam tras el cruce del Mar Rojo marcó un antes y un después, elevándola a una posición de liderazgo que a menudo se subestima en las narrativas convencionales. Junto a Moisés y Aarón, ella era una de las tres figuras principales que Dios había designado para guiar a Israel en el desierto, Miqueas capítulo 6 versículo 4. Esto significa que su autoridad no era accidental ni secundaria, era una parte intrínseca del plan divino. Mientras Moisés interactuaba directamente con Dios en el monte y Aarón supervisaba el culto y las leyes, Miriam se convirtió en la líder espiritual y cultural de las mujeres, la voz que mantenía viva la fe a través de los cantos, la danza y la instrucción. En una sociedad patriarcal, el hecho de que una mujer ostentara el título de profetisa y ejerciera tal influencia es un testimonio de su carácter excepcional y del reconocimiento divino de sus dones. No era solo la hermana de Moisés, era una líder por derecho propio, una columna fundamental en la estructura del naciente Israel. Pero el camino del desierto, lleno de desafíos y pruebas, no tardó en sacar a relucir las complejidades de la naturaleza humana, incluso en los elegidos. La Biblia, con su cruda honestidad, no esconde los momentos de debilidad y conflicto. En Números 12, se nos presenta una escena que, a primera vista, parece un simple acto de celos fraternos, pero que encierra una verdad más profunda sobre el liderazgo y la tentación del poder. Miriam y Aarón comienzan a hablar contra Moisés debido a su matrimonio con una mujer cusita. La superficie de la queja era la raza de la esposa de Moisés, pero el subtexto era una disputa por la autoridad. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová?, preguntaron. ¿No ha hablado también por nosotros? Este es el punto donde la narrativa bíblica se vuelve incómoda para muchos, pero es precisamente donde reside su autenticidad y su lección más potente. Miriam, la misma que salvó a Moisés del Nilo, la que lideró los cánticos de victoria, cuestionando la autoridad de su hermano. Esto nos muestra que, incluso los más grandes líderes espirituales, los más ungidos, pueden caer en la trampa del ego y la competencia. Dios intervino de inmediato y con una severidad que subraya la gravedad de la ofensa. La nube de la gloria del Señor se detuvo sobre el tabernáculo, y la voz divina resonó, defendiendo la autoridad única de Moisés, cara a cara hablo con él, y no por figuras ni enigmas. Cuando la nube se retiró, Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Este momento es crucial y a menudo malinterpretado. No fue un castigo arbitrario, sino una manifestación directa de la santidad de Dios y la seriedad con la que Él toma el orden establecido. La lepra, en el contexto bíblico, no era solo una enfermedad física, era una señal de impureza ritual y, a menudo, una consecuencia de la desobediencia grave. El hecho de que solo Miriam fuera afligida, y no Aarón, quien también participó en la queja, ha generado mucho debate. Algunos sugieren que fue porque Miriam, como profetisa y líder de las mujeres,
tenía una influencia particular y quizás su queja fue más iniciática o tuvo un mayor peso simbólico. Otros, que Aarón intercedió por ella inmediatamente, pidiendo clemencia. Lo que es innegable es que este episodio fue una lección contundente para todo Israel sobre el respeto a la autoridad divinamente instituida y las consecuencias de la rebelión. La lepra de Miriam fue una demostración del poder y la santidad de Dios, un recordatorio de que su voz podía traer victoria, pero también podía traer juicio si se utilizaba para la contienda y no para la edificación. Y este evento, aunque doloroso, fue esencial para el desarrollo del liderazgo de Miriam y el entendimiento del pueblo sobre el verdadero poder. La lepra de Miriam fue un momento de quiebre, una pausa forzosa en su liderazgo que, paradójicamente, solidificó su importancia ante los ojos del pueblo. Cuando fue apartada del campamento por 7 días, tal como lo estipulaba la ley para los leprosos, la Biblia nos revela un hecho asombroso en Números capítulo 12 versículo 15, y el pueblo no partió hasta que Miriam fue vuelta a recibir. Esto no es un detalle menor, es una declaración monumental sobre su influencia y el afecto que el pueblo le profesaba. Significa que, a pesar de la plaga y el castigo divino, Israel se negó a avanzar sin ella. Su ausencia detuvo la marcha de una nación entera. Esto subraya que Miriam no era simplemente una figura decorativa, su presencia era esencial para la moral, la cohesión y el avance del pueblo. Era una líder cuya voz no solo dirigía en la victoria, sino cuya misma existencia era un ancla para la esperanza y la dirección de Israel en el desierto. La espera forzada de 7 días no fue solo para su purificación, fue para que el pueblo comprendiera el valor incalculable de su profetisa, la mujer cuyo espíritu, incluso en la adversidad, mantenía viva la promesa divina. Este acto de solidaridad masiva habla volúmenes de la estatura de Miriam, un reconocimiento tácito de su rol irreemplazable, más allá de cualquier disputa de autoridad. Pero la vida de Miriam, como la de cualquier líder en el desierto, estuvo marcada por una serie de desafíos constantes. No se trataba solo de lidiar con un faraón o un mar, sino con la incredulidad y la constante murmuración de un pueblo cansado, sediento y anhelante de la comodidad de Egipto. En medio de esta agotadora travesía, Miriam fue la encargada de mantener la vitalidad espiritual a través de la música y la danza, elementos esenciales en la adoración y la expresión de fe en la cultura hebrea. Su pandero no era solo para momentos de triunfo, sino para invocar la presencia de Dios en la monotonía del desierto, para recordar al pueblo las victorias pasadas y fortalecerlos para los desafíos futuros. Los cánticos de Miriam se convirtieron en un hilo conductor de esperanza, un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario. Ella fue la que, con su arte, transformó el desierto árido en un espacio de alabanza, infundiendo resiliencia en un pueblo al borde del colapso. La Biblia, sin embargo, no detalla cada interacción o cada día de su vida. Hay vastos periodos en la narrativa del Éxodo y Números donde Miriam, aunque presente, no es el foco principal. Y es precisamente en esos espacios en blanco donde residen las historias no contadas, los momentos épicos que se pierden en la generalidad. Por ejemplo, la Biblia menciona que el maná, el pan del cielo, fue provisto durante 40 años, y el agua de la roca brotaba milagrosamente. Pero se ha especulado, y algunas tradiciones judías no canónicas sugieren, que la roca que seguía a Israel y de la cual brotaba agua, mencionada por Pablo en 1 Corintios 10, 4, estaba vinculada a la presencia de Miriam. La tradición rabínica, aunque no bíblica en su literalidad, habla de un pozo de Miriam, un pozo milagroso que acompañaba a los israelitas en el desierto, proveyendo agua solo por el mérito de Miriam y su oración constante. Si esta tradición, que es muy antigua y respetada en ciertos círculos, tiene un fondo de verdad, implica que la provisión de agua en el desierto no dependía únicamente de la vara de Moisés, sino también de la intercesión y la presencia profética de Miriam. Imagina por un momento la escena, un pueblo exhausto bajo el sol inclemente, la sed quemándoles la garganta. Y entonces, Miriam, con su pandero y su voz, se eleva en oración, y de una roca estéril, brota el agua viva. Esto transformaría la narrativa de la provisión divina en el desierto de una manera radical, elevando a Miriam a un papel de cointercesora,
Una figura cuya fe y conexión con Dios eran tan vitales para la supervivencia del pueblo como la misma ley entregada en el Sinaí. Este pozo de Miriam no solo simbolizaría el sustento físico, sino la fuente inagotable de consuelo espiritual y fe que ella ofrecía a su gente. Este hecho, si bien no está explícitamente en el canon protestante, es una de esas historias desconocidas que la tradición ha mantenido viva, y que revelan una Miriam mucho más central y poderosa de lo que generalmente se enseña, una profetisa cuya influencia iba más allá de un simple cántico de victoria y se adentraba en la provisión milagrosa de vida en un entorno hostil. Y aún hay más por descubrir sobre su legado y su sorprendente conexión con el Mesías. La tradición del pozo de Miriam, aunque no canónica, nos abre una ventana a la percepción que el pueblo tenía de ella, no solo una líder inspiradora, sino una fuente vital de sustento, una conexión tangible con la provisión divina. Este nivel de influencia va mucho más allá de lo que se enseña comúnmente en las escuelas dominicales, mostrando a una Miriam cuya voz y presencia eran tan cruciales para la supervivencia física de Israel como las leyes entregadas por Moisés. Imaginen la dependencia del pueblo en su oración, en su fe inquebrantable, para que el agua brotara en la sequedad del desierto. Este es un retrato de poder que rivaliza con el de cualquier general al frente de un ejército, pues ella garantizaba la vida donde la muerte acechaba en cada grano de arena. Su liderazgo, entonces, se manifestaba no solo en los cánticos de victoria post-batalla, sino en la lucha diaria por la existencia, donde cada gota de agua era un milagro orquestado, en parte, por su devoción. El viaje por el desierto, con sus 40 años de duración, no fue solo una prueba de fe para el pueblo, sino también para sus líderes. Moisés, Aarón y Miriam, a pesar de su llamado divino, experimentaron las mismas frustraciones, la misma incredulidad y el mismo cansancio que sus seguidores. Fue en los últimos años de esta travesía, en Cades, que Miriam falleció y fue sepultada, Números capítulo 20 versículo 1. Este es un momento clave y a menudo pasado por alto en la narrativa bíblica. Inmediatamente después de su muerte, la Biblia registra que no hubo agua para la congregación, Números capítulo 20 versículo 2. Esta no es una coincidencia menor. La escasez de agua justo después del fallecimiento de Miriam ha llevado a muchos eruditos y a la tradición a conectar directamente su vida con la provisión milagrosa del pozo. La ausencia de Miriam pareció romper el canal de bendición que ella, por su intercesión y fe, había mantenido. Este evento es trascendental y raramente se enfatiza. La muerte de Miriam no fue solo la pérdida de una hermana para Moisés y Aarón, fue una crisis nacional que expuso la fragilidad del liderazgo y la dependencia del pueblo de sus guías espirituales. El clamor por agua se convirtió en una rebelión abierta contra Moisés y Aarón, lo que llevó al incidente en Meriba, donde Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, resultando en la prohibición de que él y Aarón entraran en la tierra prometida. La muerte de Miriam, por lo tanto, no es un epílogo tranquilo, es un punto de inflexión dramático que desencadenó una serie de eventos catastróficos, revelando la profundidad de su impacto y la magnitud de su ausencia. Su fallecimiento fue un presagio del fin de una era, el cierre de un capítulo heroico de la liberación, y el inicio de las últimas y más desafiantes pruebas para la generación del desierto. Pero la influencia de Miriam trasciende su propia vida. Su legado como profetisa y líder femenina sentó un precedente inquebrantable en la historia de Israel. Ella fue la primera voz profética femenina en un rol prominente, abriendo el camino para otras mujeres como Débora y Hulda. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran relegadas a papeles secundarios, Miriam se levantó como una figura de autoridad espiritual y un modelo de empoderamiento femenino, bajo la dirección divina. Su historia nos enseña que el poder no siempre reside en la fuerza física o en el estatus político, sino en la fe inquebrantable, en la voz que se alza en alabanza incluso en la adversidad, y en la capacidad de inspirar a un pueblo a creer en lo imposible. Su vida fue un testimonio viviente de que la voz, cuando está alineada con la voluntad divina, puede ser más potente que cualquier arma, más persuasiva que cualquier ejército. Ahora, ¿cuál es la conexión de Miriam con Jesús? A primera vista, puede parecer inexistente, dada la distancia temporal y contextual. Sin embargo,
El Nuevo Testamento y la teología cristiana nos ofrecen una perspectiva fascinante. Jesús, como el Mesías prometido, es el cumplimiento de todas las profecías y figuras del Antiguo Testamento. Miriam, como profetisa, prefiguraba el papel de aquellos que hablan por Dios. Su cántico de victoria tras el Mar Rojo no era solo una celebración de un evento pasado, sino un anuncio profético de la victoria final de Dios sobre el mal. Y es aquí donde la conexión se vuelve asombrosamente épica. La conexión de Miriam con Jesús, aunque no directa en un sentido lineal, es profunda en el plano teológico y profético. El Antiguo Testamento está lleno de sombras y tipos que apuntan a la venida y obra de Cristo. Miriam, como profetisa y líder en el Éxodo, prefigura aspectos del ministerio de Jesús y el rol de su pueblo. Pensemos en el cántico de victoria de Miriam en el Mar Rojo. Ese canto no era solo una efusión de alegría por la liberación de Egipto, era un himno profético que anticipaba la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado que Jesús lograría. El Éxodo, con su paso del Mar Rojo, es un arquetipo de la salvación y la redención. Así como Miriam guió al pueblo en la celebración de esa liberación física, Jesús, el verdadero Moisés, nos guía en la victoria sobre la esclavitud espiritual. El canto de Miriam es un eco lejano del nuevo cántico que se entonará en el cielo, celebrando la redención final de la humanidad por medio del Cordero. Pero la conexión va más allá de la mera tipología. Miriam, al ser una mujer que lidió con el pecado y sus consecuencias, la lepra, y que experimentó la restauración divina, también nos da una visión de la gracia y el perdón que Jesús vino a ofrecer. Su historia nos recuerda que incluso los más grandes servidores de Dios son falibles, y que la misericordia divina es lo que verdaderamente nos sostiene. La sanación de Miriam de la lepra, un mal incurable en su tiempo, es una poderosa prefiguración de la sanidad total que Jesús traería. Él, a lo largo de su ministerio terrenal, tocó y sanó a leprosos, devolviéndoles no solo la salud física, sino también la reintegración social y espiritual. En cierto sentido, la historia de Miriam es una parábola viviente de la necesidad de un Salvador y del poder redentor que solo Cristo puede ofrecer. Ella experimentó la redención en un contexto limitado, pero Jesús trajo la redención a escala universal. Además, el rol de Miriam como intercesora, especialmente si consideramos la tradición del pozo de Miriam, la posiciona como una figura que, a través de su conexión con Dios, mediaba bendiciones para el pueblo. Aunque solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, Miriam, en su limitado papel profético, reflejó esa verdad divina, que a través de la fe de un individuo, Dios puede obrar milagros para una comunidad. Su vida nos muestra la importancia de la oración y la intercesión persistente, cualidades que Jesús personificó perfectamente en su ministerio terrenal y continúa ejerciendo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. La voz de Miriam, al traer cánticos de victoria y quizás incluso agua en el desierto, apuntaba a la voz de Jesús, la palabra viva de Dios, que trae salvación, sanidad y vida eterna. Y aquí viene uno de esos hechos épicos y poco contados, que tejen un hilo aún más profundo con la vida de Jesús. La Biblia nos dice en Juan capítulo 7 versículos 37 al 38 que durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y proclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esta proclamación de Jesús está directamente ligada a una ceremonia judía realizada durante esa fiesta, donde los sacerdotes sacaban agua del estanque de Siloé y la derramaban en el templo, simbolizando la provisión de agua en el desierto. ¿Y qué figura estaba íntimamente asociada con esa provisión milagrosa de agua, según la tradición y la interrupción en el flujo tras su muerte? Miriam. El pozo de Miriam era tan prominente en la memoria colectiva del judaísmo de la época de Jesús, que su referencia al agua viva habría resonado profundamente con la historia de Miriam y la provisión divina. Jesús, al ofrecerse como la fuente de ríos de agua viva, no solo estaba haciendo una declaración sobre sí mismo, sino que estaba estableciendo una conexión ineludible con la narrativa del desierto, y por extensión, con la figura de Miriam. Él se presentaba como el cumplimiento de esa promesa de agua, la verdadera y eterna fuente de vida,
superando cualquier provisión física anterior. Así, la profetisa que guió con cánticos, posiblemente, aseguró el agua en el desierto, encuentra su plenitud en Jesús, quien es el agua viva que sacia toda sed espiritual, un hecho trascendental que la mayoría jamás considera. Esta no es solo una conexión teórica, es un eco histórico y espiritual que une sus vidas de manera inesperada. La profunda conexión entre Miriam y Jesús, manifestada a través del simbolismo del agua viva y su papel como la definitiva fuente de provisión, es una de esas verdades ocultas en la Biblia que, una vez desenterradas, enriquecen nuestra comprensión de todo el plan de salvación. Miriam, la hermana que veló por Moisés en el Nilo, la profetisa que guió a las mujeres en cánticos de victoria, y la intercesora cuya presencia se vinculó a la provisión de agua en el desierto, se convierte así en un hilo dorado que teje la historia de la redención desde los albores de Israel hasta la venida del Mesías. Su legado no es solo el de una mujer fuerte y valiente, es el de un arquetipo de fe y liderazgo que prefigura la plenitud que encontraríamos en Cristo. Su voz, que una vez resonó en el desierto para animar a un pueblo, ahora resuena en la eternidad como un testimonio de cómo Dios usa a individuos imperfectos para propósitos perfectos, y cómo esos propósitos se cumplen gloriosamente en su Hijo. Pero hay un aspecto aún más audaz y desconocido que la mayoría de las narrativas bíblicas no se atreven a explorar, y que conecta a Miriam con un evento trascendental que pocos relacionan con ella. Estamos hablando de la tradición que sugiere que Miriam, en su rol profético, tuvo un conocimiento o una visión, incluso en espíritu, de la llegada del Mesías. Si bien la Biblia no lo afirma explícitamente, la naturaleza de la profecía en el Antiguo Testamento a menudo trascendía el tiempo. Profetas como Isaías y Daniel vieron eventos milenios en el futuro. ¿Por qué Miriam, la primera profetisa de Israel, no habría de tener una vislumbre de la consumación del plan de Dios? Piensen en el pasaje de Miqueas capítulo 6 versículo 4, donde Dios dice, «Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y te redimí de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam». Esta es una declaración poderosa que coloca a Miriam al mismo nivel de importancia que Moisés y Aarón en el contexto de la liberación divina. Ella no era una figura secundaria, sino una colíder divina. Si Dios le confió un papel tan central en el Éxodo, ¿es descabellado pensar que le concediera algún tipo de revelación sobre la figura más importante de la historia de la salvación? Algunas interpretaciones místicas judías y ciertas lecturas más profundas de la interconexión de las Escrituras sugieren que los profetas no solo hablaban para su tiempo, sino que sus espíritus estaban en sintonía con el Espíritu Santo, que predecía la venida de Cristo. 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Si esto es así, Miriam, con su don profético, habría podido tener una anticipación espiritual de aquel que sería la verdadera y última liberación. No solo profetizó con cánticos de victoria sobre el Mar Rojo, sino que su espíritu pudo haber vislumbrado la victoria definitiva en la cruz, la derrota final del pecado y la muerte. Esto se vuelve aún más impactante cuando consideramos el lamento sobre Miriam que se da en Números capítulo 20 versículo 1. La falta de agua después de su muerte es un detalle sombrío, casi un presagio de la sequedad espiritual que experimentaría Israel antes de la venida de Jesús. Su partida marcó el final de una era de milagros directos y provisión constante, preparando el escenario para un tiempo de mayor dependencia de la ley y las promesas escritas, hasta la llegada de la roca que es Cristo, de quien brotaría el agua viva de forma permanente. Miriam fue la pionera, la que abrió el camino con su fe y su voz, pero su partida marcó una transición necesaria hacia la llegada del cumplimiento de todas las profecías en Jesús. Imagina la trascendencia de una Miriam que, en sus últimos momentos o a través de su legado profético, de alguna manera vislumbró al Mesías. Su vida se convierte entonces en un eslabón vital, no solo en la historia de Israel, sino en la cadena de la redención divina que culmina en Cristo. Ella no solo fue la profetisa de la liberación física, su vida y su legado apuntaron silenciosamente a la liberación espiritual que solo vendría a través de la voz de Jesús, el cántico de victoria eterno. Esta es una historia de Miriam que muy pocos se atreven a contar, una que eleva su figura a un nivel de trascendencia espiritual que trasciende las páginas de los Evangelios, pero resuena en cada eco de la salvación.
La trascendencia de Miriam, entonces, no se limita a su época o a su impacto en la liberación de Israel. Su vida resuena a través de los siglos como un eco profético que culmina en la figura de Jesús, el Mesías. La profetisa que lideró con cánticos de victoria, que posiblemente trajo agua del desierto, y que enfrentó las consecuencias de su humanidad, se convierte en un símbolo poderoso de la gracia y la promesa divina. Su historia nos enseña que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza bruta o en el control político, sino en la fe inquebrantable, en la voz que alaba en medio de la adversidad, y en la capacidad de inspirar a un pueblo a creer en lo imposible. Miriam fue la prueba viviente de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o su origen, para llevar a cabo sus planes más grandiosos. El legado de Miriam es un testimonio de la importancia del liderazgo femenino en la historia de la fe, un aspecto que a menudo se subestima en las narrativas tradicionales. Ella fue una de las pocas mujeres a quienes Dios envió para guiar a su pueblo, un recordatorio de que los dones espirituales y la capacidad de liderazgo no están limitados por el género. Su pandero y su danza en la orilla del Mar Rojo no eran solo una expresión de alegría, eran un acto de culto profético, un llamado a la nación a unirse en la alabanza y en la confianza en el poder de Dios. Su voz, unida a la de las otras mujeres, se convirtió en una fuerza espiritual indomable que impulsó a un pueblo recién liberado hacia su destino. Esta es una Miriam cuyo impacto se extiende más allá de los textos, hacia la misma esencia de la adoración y la liberación. Ahora, reflexionemos sobre la pregunta inicial: ¿fue su voz más poderosa que cualquier ejército? Después de explorar su vida, su liderazgo en el Éxodo, su papel en la provisión del agua y su conexión profética con Jesús, la respuesta es un rotundo sí. La voz de Miriam no empuñó espadas ni movió ejércitos en el campo de batalla, pero desató algo mucho más poderoso: la fe. Su voz inspiró, consoló, unió y recordó a un pueblo esclavo el poder liberador de su Dios. Fue la voz que validó el milagro del Mar Rojo, la voz que guió en alabanza cuando la provisión escaseaba, y la voz cuyo eco resuena en la promesa del Mesías, la verdadera roca de salvación. Un ejército puede conquistar territorios, pero una voz inspirada por Dios puede conquistar corazones y mentes, puede cambiar destinos, y puede mantener viva la esperanza en las condiciones más adversas. El poder de la fe que ella encarnó es, sin duda, más potente que cualquier fuerza militar. La historia de Miriam es una lección atemporal sobre el poder de la fe, la importancia del liderazgo y la providencia de Dios en las vidas de sus siervas y siervos. Ella no fue perfecta, la Biblia nos lo muestra con honestidad. Pero fue usada poderosamente. Su vida nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a buscar las verdades profundas que se esconden entre líneas, y a reconocer el impacto monumental de figuras que la historia ha tendido a minimizar. Si esta épica historia de Miriam te ha revelado un nuevo entendimiento y ha encendido tu fe, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas joyas ocultas de la Biblia y a compartir relatos que transforman la forma en que ves la fe. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más personajes fascinantes, eventos sorprendentes y verdades profundas de las Escrituras, cubriendo todos los temas de la Biblia de una manera que jamás habías imaginado. Queremos construir una comunidad donde podamos aprender y crecer juntos. Queremos escuchar tu voz. Deja tus comentarios abajo, cuéntanos qué parte de la historia de Miriam te impactó más, o comparte tu testimonio de cómo la fe ha movido montañas en tu vida. Tu perspectiva enriquece a nuestra comunidad. Y recuerda siempre esta verdad trascendental: la voz de la fe, cuando se alza en alabanza y obediencia, resuena más fuerte que cualquier adversidad y abre caminos donde no los hay. Es el eco de lo divino en lo humano, un cántico de victoria que nunca se silencia.